compañeros, mi nombre es Marta Catalina García Hernández y les voy a hablar acerca del tema que me tocó exponerles, que se llama estudio de casos como técnica didáctica. Bueno, el planteamiento de un caso nos permite, nos da la oportunidad en este caso de obtener un aprendizaje significativo, en donde el participante de dicho caso le da la posibilidad o la obligación de analizar la información que se vaya obteniendo. Además de que nos da la oportunidad de desarrollar habilidades y desarrollar un pensamiento crítico, ya que nos permite, como ya lo mencioné, analizar, sintetizar y evaluar la información que se vaya obteniendo. Además de que nos estimula a tener una participación de trabajo en equipo y tomar decisiones definitivas más rápido y ser creativos e innovadores. El estudio de casos, o en este caso el Case System, que se utilizó de manera docente a partir del año 1914 en la Universidad de Harvard, se introdujo hacia la Facultad de Derecho, en donde se buscaba que el alumno diera solución a ciertas situaciones y pudieran ellos defender esa problemática. A partir de aquí se volvió a introducir en 1935, pero ya como una metodología docente, y ya se manifestó en diferentes campos. Y aquí es donde se introduce la expresión de role playing. La técnica de estudio de caso consiste en proporcionar una serie de casos que representen diversas situaciones en una problemática de nuestra vida real. Lo que se busca es que se tengan que estudiar y analizar y así posiblemente dar una resolución. Al tratarse de un método pedagógico, se pretende que el profesor en este caso sea creativo, tenga una facilidad para comunicarse con los alumnos y los participantes y tener una vocación meramente docente. El caso no nos va a proporcionar una solución directa, sino que nosotros tenemos que reflexionar, analizar y causar en este caso o crear una zona de debate para poder dar una o varias soluciones. Va a describir situaciones que nos van sucediendo, ya sea a un grupo de personas, a una familia, a una persona en específico o incluso en una empresa. Pretende que el alumno tenga la facilidad para ser resolutivo y de esta manera se vuelva creativo e innovador. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, principalmente en analizar una problemática existente, en determinar un método de análisis a utilizar, en adquirir agilidad para determinar ciertas situaciones o tomar algunas alternativas y en la toma de decisiones. Como estrategia didáctica y dependiendo de los propósitos metodológicos, existen tres tipos de modelos principalmente. El modelo centrado en el análisis de casos, que consiste en estudiar en estudios que ya fueron solucionados, en este caso por especialistas. El otro tipo es el modelo centrado en enseñar y aplicar principios y normas legales establecidas. Y por último tenemos el modelo centrado en buscar entrenamiento en la resolución de situaciones. Ese por lo regular puede estar abierto a más de una resolución o más de una respuesta. A su vez, este se divide en tres casos, que es los casos centrados en el estudio de descripciones, los casos de resolución de problemas y los casos centrados en la simulación. El primer
analicen e identifiquen los puntos claves de cada situación. El segundo, su principal objetivo es que se tomen decisiones, en este caso las que se vayan requiriendo para plantear el problema. Y el último, su objetivo es buscar que en este caso los participantes o alumnos se involucren de manera activa mediante la dramatización de dicho caso. Los casos de resolución de problemas se dividen a su vez en dos. El primero, que son los casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones descritas, y de casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones. El primero consiste o pretende principalmente en emitir un juicio crítico sobre la decisión de otro individuo para la toma de solucionar un problema. Y el segundo, su objetivo es el entrenamiento de los alumnos, en este caso, para poder resolver un problema. De acuerdo con Martínez y Musito, ellos dicen que principalmente los participantes o los alumnos deben de cumplir con estudiar el caso planteado previamente. También su objetivo es analizar el caso desde diferentes puntos de vista o perspectivas, identificar información adicional que no se haya mencionado en el caso, detectar puntos fuertes y débiles de cada situación, estudiar cada uno de los problemas que se vayan presentando, generar alternativas de acción para cada situación y estudiar los pros y contras de cada situación. La técnica de estudio de casos como método docente se adapta en los distintos niveles de educación, puede ser primaria, secundaria, prepa, bachillerato o hasta los niveles de educación superior. De acuerdo con Muccielli, las narraciones como estudio de caso deben de cumplir con las siguientes características. Primero, tiene que ser auténtica o debe cumplir con cierta autenticidad, es decir, que sea una situación que realmente haya sido real. La siguiente característica es que debe ser mediante una orientación pedagógica, es decir, proporcionar información y formación. La otra característica es urgencia de la situación, es decir, que mediante una problemática se debe de tener un diagnóstico y una posible decisión. Y por último, es que tenga una característica de totalidad. Esto incluye que toda la información esté completa siempre y cuando sea específica. Para llegar a elaborar un caso y que este pueda ser aplicado, de acuerdo con López, se necesitan tres métodos de recolección de datos. El primero, que es mediante la entrevista a un profesional experimentado. Debemos de tener o darle, mejor dicho, confianza al profesional para que éste sea capaz de narrarnos situaciones difíciles en su vida profesional o en su vida personal. Aquí lo único importante es que, de acuerdo a los registros de información que tengamos, es modificar nombres y lugares para respetar el anonimato de la persona. El otro método de recolección es el estudio de documentos archivados. En este podemos encontrar incidentes técnicos, faltas, despidos o algunas alteraciones en este tipo de forma escrita. La última manera de recolección o método son los escritos personales, profesionales que pueden ser recolectados desde cartas, autobiografías, confesiones o diarios personales. Para hacer un formato de posible caso,
tenemos tres categorías de formato. El primer formato es el incidente significativo, el desarrollo de una situación en el transcurso del tiempo o la situación embarazosa. Para elaborar y redactar un caso, lo más importante va a ser la temática de lo que vaya a hablar. Lo más fácil que nos mencionan aquí es que podemos partir desde una situación que haya sucedido, siempre y cuando tengamos que definir un protagonista, un antagonista, definir el entorno en el que se está desarrollando la situación, establecer el problema concreto y se puede tener una o varias soluciones al problema y al final debe de existir una moraleja o un mensaje que se haya obtenido de la problemática. Un buen caso, por lo regular, debe de ser verosímil, es decir, que el argumento sea posible. Provocador quiere decir que estimule a la curiosidad de los alumnos o los participantes. Conciso, que no exagere en cuanto a tecnicismos. Ambiguo, que no haya una separación entre buenos y malos. Sin embargo, lo que se debe evitar en un caso es decir más de lo preciso, omitir datos importantes, redactar con tecnicismos, por decirlo de alguna manera, dejar datos en penumbra o tomar partido de estar a favor o en contra de alguno de los participantes. Para escribir un caso, de acuerdo con Ogliastri, propone hacer el siguiente ejercicio, que consiste primero en describir brevemente el caso. Se necesita dar una localización donde se vaya a llevar a cabo. Se necesita saber cuáles serían los capítulos y subcapítulos a seguir. Se necesita especificar qué es lo que va a aprender en este caso el estudiante, cuáles serían los temas de controversia. Es necesario escribir preguntas principales, escribir el primer párrafo de acuerdo a lo anterior, escribir el final del caso, hacer un resumen de cada capítulo y hacer un cronograma de trabajo. Los tipos de caso. Existen 6 tipos de caso, que son el de valores, el incidente, el de solución razonada, el de mentalización, búsqueda real y temático. El primero, principalmente su objetivo es solicitar un juicio de responsabilidad sobre las personas descritas en el caso. El segundo, el del incidente, su objetivo es estimular al grupo a que busque de manera activa información que les ayude a lograr un juicio. El siguiente, el de solución razonada, el objetivo es encontrar soluciones razonables sin información complementaria. El de mentalización, su objetivo es determinar definiciones personales ante las situaciones que se presenten. El de búsqueda real, su objetivo es entrenar al grupo de búsqueda, a los participantes de casos reales a partir de las discusiones que se tengan. Y el temático, el objetivo de lo que interesa no es el caso en sí, sino el tema de fondo sobre el que gira. Bueno, con respecto a cómo se organiza una técnica, de acuerdo con Kohlberg y Desberg, se plantean 4 etapas o 4 fases: la preliminar, la eclosiva, la de análisis y la de conceptualización. La primera, que es la preliminar, es donde se presenta el caso a los participantes o a los alumnos. Puede ser por un audio, por una película, por un artículo escrito. La fase de eclosiva es cuando se da la explosión de opiniones o participación por parte de los alumnos. La fase de análisis es cuando ya se ha obtenido una síntesis aceptada, en este caso por todos los miembros o participantes. Y la última, que es la fase de conceptualización, en donde ya se forman o
ya se crean conceptos operativos que van a ser aplicables al caso que se esté estudiando. Bueno, cuando se crea un caso, la participación del profesor debe de ser de la siguiente manera, de acuerdo con López. El profesor debe formular buenas preguntas, tener una relación sincera con los alumnos, sin tener favoritismos, conceder la palabra a cada uno de los alumnos que estén participando, hacer que todos participen, evitar que un participante sea ignorado por otro, sintetizar lo que el grupo vaya obteniendo de información, evitar decir sus propias opiniones personales con respecto al caso, utilizar algún recurso didáctico como pizarrones, diapositivas, etc. Administrar cierto tiempo para el caso, repetir con distintas frases o palabras las mejores intervenciones que se hayan tenido por parte de los alumnos y forzar el análisis para la toma de decisiones finales. Por su parte, el alumno también debe contar con cierta preparación o con ciertas características para la presentación de caso, es decir, el alumno debe tener conocimiento previo al tema, trabajar libremente de forma individual o grupal como se vaya requiriendo la situación, formular preguntas que sean relevantes hacia el caso, expresar lo que piensa del caso, escuchar de la misma manera con atención las opiniones de los demás compañeros que estén participando y por último, en conjunto, reflexionar sobre todos los aprendizajes que se hayan logrado. Con esta técnica de caso, se van a fomentar diferentes conocimientos o aprendizajes, como va a ser habilidades cognitivas, es decir, el desarrollo de un pensamiento crítico y analítico. Va a haber un aprendizaje de conceptos y aplicaciones, va a existir una interacción con otros miembros o con otros compañeros alumnos, va a estimular la comprensión de los fenómenos u hechos sociales que vayan apareciendo en cada caso. Hay un desbloqueo de inseguridad debido a la participación continua que va a tener. Va a ser capaz el alumno, o en este caso se va a estimular a la autoexpresión, a comunicación, a reflexionar mediante cada problemática y por obvias razones va a haber una motivación de aprendizaje para llegar al final a una toma de decisiones. Y sería todo por el momento.